Voy a leer el poema que cierra el libro. Este tiene una anécdota muy particular. Por azares de la vida pasé una noche en Múnich y en el hotel, que bueno, fue dificilísimo conseguir hotel, finalmente conseguimos hotel. Cuando me acuesto en la cama, miro hacia arriba y literal, no estoy mintiendo, había una frase de, obviamente, de Melville, de Moby Dick, la que dice, "Call me Ishmael". Yo dije, no, esto es para que uno no pueda dormir, ¿no? Y fue como muy significativo esto y detonó este poema y el poemario en sí. Dice de esta manera: duermo al cobijo de Melville. ¿Será el trance la búsqueda de Leviatán o eras tú el capitán Ahab? Lo cierto es que en el techo de la habitación se leía "Call me Ishmael", y detrás de su reverberación afloraba el ámbar de la fotografía familiar intocada por la guerra, de rostros aún no arañados por la inmisericordia. Y ahora solo queda en el pozo de mis ojos la sal de su nombre y un golpe seco en el diafragma a mitad de la noche que me alerta del azar y sus maniobras, santo y seña de un ángel encumbrado en el contrafuerte de un hotel de Praga, figura que habrá de desgranarse en destello en un meseo de Buda, en el pretil de un edificio de Pest, en el sol incandescente de Mérida y Cádiz, en el olor a jazmín del barrio de la Santa Cruz y ante la anchura de Casabela. Vestigios de una nostalgia incapaz de hilar, salvo las islas de escorzo insaciable, en la audacia feroz del sobreviviente. Huimos en los vagones de carbón. Papá era médico del barco Príncipe de Asturias, que naufragó cerca de las costas de Brasil. Su título estaba firmado por Alfonso XIII. Tengo miedo de que se me quiebre la memoria, de que por la rajadura se escape su río y se deslave lo vivido y se vaya en canturreo por los adoquines de las calles de la Medina. Te conté que en la Plaza de las Cruces cantaba una mujer por bulerías. ¿Eras tú quien deambulaba entre las ruinas de Al-Sahara? Se me deshilan los pronombres en el nocturno de la letra, en la nitidez de la selva lacandona y los montes azules. Solo el silencio lava la luz del olvido y las cuentas del Comboloy corren como chinillas acicateadas por los cascos de caballos en galope de viento. Muchas gracias. Me llama la atención lo que viste escrito. ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Call me, no sé qué, bueno, llámame, pero bueno, sí sabes, Ishmael, ajá, que en hebreo quiere decir escuchó Dios, Ishmael, y por eso se le pone así a... Dime si no es alucinante. Sí es alucinante, y call me, no, sí, sí es alucinante. Pero bueno, entonces esperamos que Dios escuche nuestras plegarias para bien, ¿no? Y que la poesía sea plegaria y que sea para bien. Sí es impresionante y me encantó el poema. Inmaculados, un signo nos despierta. En el nudo del alba, el nombre nos arrastra hacia su voz. Cabe en universo entre tus brazos y las sombras que acompañan el camino, rastro del instante. Escribo tu palabra sobre mi piel. En las 100, 22 letras y 10 significados. Los rostros del zafiro en la luz del espiral. Caracol de áurea huella, símbolo eterno de tu amparo. Frase por frase hablas la luz, hablas el viento, astro por astro el universo. Cara arriba vislumbro al ser que me interroga, en el número infinito del sentido, su voz es mi frontera. Orilla de mi pensamiento vivo muero, en el nombre de la luz que vierte luz sobre la sombra, ímpetu del tiempo, casta.
En el círculo de la piedra nace el amor, centro del tiempo eterno. La caricia es llama, de la cadencia de la tierra brota el tiempo y el instante para la entrega del canto. Yo aquí cierro y yo no sé si querrían ustedes hacer algunas preguntas finales. Bueno, a mí me llama mucho la atención que algunas de ustedes mencionaron que no creían haber tenido nunca una experiencia mística, ¿no? Yo quisiera decirles que para mí, que ustedes sean poetas ya es una experiencia lo suficiente mística, porque habemos personas, como comentaban por aquí, que estamos muy alejadas de estos temas y que a lo mejor tenemos conciencia de que el pensamiento es nuestra pasión, como mencionabas, pero no sabemos si vamos a llegar a este punto donde ustedes, yo me los imagino ustedes escribiendo como en un trance, todas estas palabras que vienen de algo más elevado, ¿no? Entonces me gustaría mucho saber cómo empezaron ustedes en este tema, o sea, en pocas palabras, cómo eran, cómo son ahora y cómo creen que llegaron a este punto de poder escribir de esta forma. Bueno, yo lo que quiero decir es que, bueno, digamos, contestarte para mí esa pregunta es un proceso larguísimo, porque uno mismo tampoco sabe a dónde va a llegar. Yo humildemente creo haber tenido como en ciertos momentos experiencias de unión con lo divino que no duran, o sea, no se pueden sostener por mucho tiempo, como dice el Sacros, ¿no? Porque sería así como no podrías estar en el mundo. Y la única manera, digamos, de poderlo transmitir, pero también ya lo han dicho muchas gentes, es a través de la poesía, y que es de los símbolos. Y cómo llegas a escribir así, yo no sé, para mí también es un misterio. Yo hice una búsqueda enorme antes de llegar a la literatura y a la escritura. Empecé estudiando psicología, luego volví a estudiar psicología en otra universidad, luego estudié un semestre de filosofía, luego hice Montessori, luego hice la carrera de letras a los 25 años, luego a los 31 años fui a Israel a estudiar pensamiento judío, y luego regresé y ya empecé a dar clases, pero siempre la escritura me acompañó. Y me acuerdo que una de mis terapias, el terapeuta, yo ya no sabía ni qué hacer en la vida. Él me dijo, bueno, pero si tu constante ha sido la escritura y la lectura, ¿por qué no te dedicas a eso? ¿Por qué no estudias letras? Así estudié letras, siempre me acompañó la escritura, hasta que de pronto a uno se le revela que ya es eso lo que uno es y lo que tiene que hacer, porque no puede dejar de hacerlo. Además, porque a mí, personalmente, la vida sí me rebasa. Bueno, porque nací muy hipersensible. Entonces, si no escribo, se me escapa todo. O sea, sí puedo como... ¿no? Tengo que hacerlo a fuerzas. Y bueno, pues esa es como mi experiencia de unión y mi forma de transmitir. A mí me gustaría, nada más, antes de que se vayan, decirles que yo tengo unos libros de cortesía para darles y que los libros de Edna y de Mariana están ahí, si quieren también a la venta, si quieren las firmas, etcétera. Gracias por sus comentarios. Gracias, es lo que yo tengo que decir. Yo insisto, nunca he tenido una experiencia mística. Yo creo que sí, pero se hace. Ella es más humilde que yo. Les juro, de veritas que no. Una pregunta que se podría hacer antes de decir si uno ha tenido algo o no ha tenido algo es definirlo, ¿no? Bueno, como no es posible definirlo, partamos de eso, no es una experiencia indefinible. Y como yo todavía las experiencias que he tenido son definibles, por vía negativa, te digo que no he tenido una experiencia mística. He tenido una experiencia poética. Cuando empecé a escribir poesía, desde muy niña, toda mi vida. Y creo que para mí, digamos, fue muy significativo escuchar a Rafael Alberti. Tenía 11 años y cuando lo escuché dije, esto es lo que yo quiero hacer. No, pero de que dije, esto es lo que quiero hacer, a de verdad aceptar y decir, esto es lo que voy a estudiar, tuve que pasar por varios propedéuticos de medicina, ¿no? Porque como todos eran médicos y como todo lo que se hablaba en mi casa era medicina, pues también medicina, ¿no? Sin ningún problema. Y tengo que confesarles que un día en una clase donde me explicaban la bomba de sodio y potasio y cómo brincaban los electrones, me pareció aquello aburridísimo, perdón, ¿no? Yo sé que para algunas personas eso es
maravilloso, y en realidad es maravilloso porque y tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo humano, y no hay maquinaria más hermosa que el cuerpo humano. Pero yo dije, no, esto no es lo mío. Yo lo que quiero hacer es escribir. Y ya, me paré y me salí. Y boté la medicina, a gran tragedia, disgusto de la familia. No, fue un drama. Bueno, me dejaron, mi padre así, pues, estaba demudado el pobre. Y luego además se sentaba y me decía, ¿pero qué voy a hacer contigo? ¿Te vas a morir de hambre? ¿De qué vas a vivir? ¿Pero cómo te vas a ganar la vida? No, así me acuerdo, me miraba, es que tú nada más me das para disgustos, Mariana, pero recapacita, mujer. En fin, ese es un poco, ¿no? ¿A dónde voy? No sé qué voy a vivir. Entonces, como no sé qué voy a vivir, no sé qué voy a escribir. Eso es un poco por donde yo ando. Ay, qué linda pregunta. Muchas gracias por considerar que la poesía tiene este grado de conciencia, porque la verdad es que sí lo tiene. La palabra místico asusta a lo mejor, o es muy así, ¿no? Pero en realidad sí, la experiencia poética ya en sí misma, o sea, es en esto ver aquello, dice Octavio Paz, ¿no? En esto ver aquello. Yo me quedo con eso. Para mí, en esto ver aquello ha sido la llave de mi propia casita de la literatura, porque pues sí, parece diván, pero es que uno desde chiquito, no, yo sí tuve casita del árbol y jacaranda y toda la cosa, pero pues conviví muy poco con mi hermano que me lleva muchos años, entonces era yo así solita, ¿no? Y sí, la escritura a mí sí se me reveló como parte de alguien con quien platicar, ¿no? Porque sí se me dio ser niña del árbol, solitaria, y mis diarios pues eran la compañía excelente, ¿no? Para todas mis aventuras de observación y de contemplación. Parece que uno se vuelve bien bobo, ¿no? Y entonces te fusionas hacia el cosmos, pero es que hay momentos así, y ese es un momento de revelación, de lucidez, hermosa, entonces que nadie tiene derecho a decirte ¿qué estás viendo? O ay, ¿por qué ves eso? Es tu derecho a la contemplación, ¿no? Y a la quietud. Entonces pues simplemente creo que eso a mí la escritura me acompañó, fue parte de mi, pues sí, de mi crecimiento, y después pues misteriosamente llegué a la poesía, ¿no? También por ganas de sentirme acompañada por mí misma también, ¿no? Y sí, creo que también Octavio Paz por ahí tiene un hermoso poema donde declara que la poesía para él, o la experiencia poética, han sido todas sus casas, toda su comida, todos los amores. Y yo creo que para mí también, que me he cambiado tanto de casa, de países, de cosas, tantos atuendos, la palabra o mis libros o esto ha sido todas mis casas, todo el amor, todo lo que he tenido en la ausencia esta que a veces uno tiene, ¿no? De solo seguir, solo sigue, ¿no? Pase lo que pase. Quería yo decir algo sobre la experiencia de la creatividad, o sea, que de alguna manera tiene que ver con el creador, valga obviamente las proporciones, ¿no? La experiencia creativa, o la experiencia artística. Y en eso de veras yo agradezco mucho a mi padre, en paz descanse, porque era, bueno, ahora quiero aparte tocar el piano, ahora el piano, y ahora quiero tocar la guitarra, ahora la guitarra, y ahora quiero cantar, ahora vamos a cantar, ahora, ¿no? Y entonces toda la parte creativa también se fue desarrollando mucho en mí, hasta que llegué a la poesía. Entonces es como interesante, y de alguna manera es parte de lo que yo promuevo mucho en el péndulo, porque yo creo en eso. Tengo 12 años, 13 años, 14 años ya casi trabajando aquí, promoviendo talleres de creación literaria, porque creo que desarrollar la parte creativa nos acerca a nuestra propia esencia, y que todos tenemos esa creatividad adentro, porque tenemos esa chispa del creador, que crea además, según la Biblia, con la palabra, ¿no? Entonces nosotros también somos creadores y co-creadores del universo a través de la palabra.
Entonces también como por ahí es importante desarrollar esa sensibilidad. A veces ni siquiera tiene que ver con el intelecto, tiene que ver como con otro espíritu, con otro tipo de curiosidad que se adueña y que tiene que ver con el ritmo de la vida, con la música, ¿no? Con el canto, con la alabanza, con el rezo, con la religiosidad. Todo alimenta al poeta, pero bueno, llegar a esto sí realmente, para mí sí ha sido un camino largo, muy bonito y muy pues muy de salto y de búsqueda, ¿no? Que también así un poco soy yo, entonces, bueno, pues es interesante. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia, y pues eso es todo. Muchas gracias.